RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Empezamos nuestro programa de esta semana a pocas horas de la Semana Santa con un gran emprendedor, una persona que contra viento y marea hace algún tiempo decidió hacer empresa en el Perú y nos sorprende por su tenacidad. Hemos titulado la conversación de hoy Hacer empresa en tiempos de crisis. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación. La pregunta clave para calentar motores es: nadie puede negar la difícil situación en la que estamos. Ahora, con un problema que nos hace recordar viejos tiempos, pero hoy diferente en su manera de presentarse, pero igual de incierto, igual de amenazante para la salud y vida e integridad de las personas, que es la inseguridad, la extorsión, todo lo que está campeando hoy en las calles de Lima y las principales ciudades del Perú, porque es un fenómeno nacional. ¿Cómo poder tener capacidad de resiliencia en un escenario donde no hay certeza de nada? Bueno, tú lo has dicho bien. Nosotros que pintamos ya algunas canas hemos vivido por un contexto de violencia extrema relacionado a la época del terrorismo de los años 80 y una pequeña parte de los 90. Y diría que estamos curtidos con respecto a eso, ¿no? Pero nuestros hijos, probablemente los más chicos, los que hoy día tienen menos de 25 años, ¿no? Y exponerse a esta ola de violencia significa cuestionarse nuestro estilo de vida, ¿no? Y nosotros, los empresarios, básicamente lo que estamos haciendo es sobreviviendo a una ola de extorsiones y violencia bastante grande que pone en riesgo la continuidad de nuestros negocios, ¿no? Y que en algunos casos ha dominado por completo zonas de negocios, sobre todo periféricas, en donde la seguridad policial o privada de las municipalidades todavía no es, diría, importante, ¿no? Y eso nos hace cuestionarnos sobre el futuro de los negocios en el país, ¿no? ¿Quién se anima a invertir en un contexto de tanta inseguridad? Eso que dices es absolutamente cierto, porque hay una expresión antigua, ya sin seguridad no hay nada. Es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, el estudio, el trabajo, el sentir que a un familiar puedes no volver a verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un loco que anda con una pistola y a veces con sustancias para tener la indolencia absoluta, puede provocar crímenes y cuadros humanos terribles. Entonces, el tema es por dónde empieza a tejerse la hoja de ruta de enfrentar a este monstruo grande que pisa fuerte. Mira, es una buena pregunta, ¿no? A mí lo que me preocupa con respecto a esta ola de violencia es que ataca ya no al empresario grande o que tiene los recursos para poder sobreponerse a esta escalada de violencia y que puede ser a los chantajes, ¿no? Sino me preocupa el foco que han puesto en la gente más débil, ¿no? Hoy día escuchamos sobre extorsiones a comerciantes de puestos de mercado o a conductores de mototaxis, ¿no? Que por 2 soles los terminan asesinando, ¿no? Disparando, ¿no? Y esa es la indolencia que tú comentabas, que ha escalado a niveles nunca antes vistos, ¿no? Pero se ha matizado sobre todo con 2 grupos extremadamente violentos, ¿no? Que uno es un grupo de migrantes, ¿no? Bastante violentos, que ha escapado de una situación probablemente en sus países mucho más violentas, pero otra que es un poco más criolla, que ha asimilado esa cultura de violencia y la ha adaptado a su quehacer, ¿no? A ese delincuente peruano que no era tan agresivo, diría que hoy se ve inmerso en una escalada de violencia que va creciendo. Y de ahí para adelante, ¿no? Hoy día yo creo que esta ola de violencia que afecta a los empresarios ya no solamente afecta tampoco a los chicos, sino también a los grandes, y está acercándose más a los círculos que creíamos más protegidos. Es como te acordarás en la época del terrorismo, que quienes tenían más recursos reaccionaron solamente cuando los atentados comenzaron a ocurrir en Miraflores o en San Isidro, ¿no? Hoy de acuerdo. Ahora, la pregunta interesante, escuchar la opinión de un empresario. Hay 2, digamos, tendencias. Una tendencia a reclamar con rimbombancia, necesitamos un Bukele peruano.
Y otra tendencia que se escucha menos, pero yo la siento más técnica, que es buscar grupos de élite que con la tecnología moderna, básicamente drones, con visores nocturnos en todos los puntos rojos de la gran ciudad de Lima, empiecen a hacerle seguimiento estrecho a todos los que están golpeando a distintas partes de la capital y de otras ciudades del Perú. Este control fino, técnico, de la mano con jueces y fiscales especialmente escogidos para procesar este tipo de delincuencia, yo siento más certero que la salida extremista, es decir, traigamos a un Bukele que cree una supercárcel donde vamos a tener a toda esta gente encerrada, pero me suena a brocha gorda, me suena a poca precisión. ¿Tú por qué salida te inclinas? Yo creo que es la suma de todos los factores, ¿no? No es una fórmula secreta o una fórmula perfecta, sino es la suma de muchas cosas, ¿no? A mí me indigna, probablemente como a la mayoría de los ciudadanos, que capturen a un delincuente, a un ladrón, a un extorsionador y que lo liberen, ¿no? Me indigna que la justicia no se imponga en casos no solamente de extrema violencia, sino también diría, de evidencia absoluta, ¿no? En donde los agarran infraganti, en plenos hechos, y luego los terminan liberando, ¿no? Consecuencia de algún fiscal o algún procedimiento incluso que no se cumplió a rajatabla, ¿no? Y esa sistematización de un proceso que falla es lo que los peruanos o los ciudadanos nos tiene tan nerviosos, ¿no? Es un sistema que falla. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay dos tipos de casos. Hay el caso donde verdaderamente se falló en un tecnicismo, no se tuvo la evidencia completa, pero en otros casos donde la gente dice que es mayoría, es corrupción, es pagar la libertad como hecho producido por un delincuente. Entonces, el Estado tiene, mediante sistemas de inteligencia modernos, detectar qué policías, qué jueces y qué fiscales se ven fácilmente seducidos por estas malas prácticas. Entonces, hace rato, a gritos creo que se demanda que el alto mando del Poder Judicial, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio de Justicia, se pongan de acuerdo en un mecanismo para escoger a los mejores del equipo. Porque así se hizo con el terrorismo. Se escogió los mejores jueces, los mejores fiscales, incluso hubo necesidad de poner jueces sin rostro. Eso. Para garantizar su integridad. Pero acá no, acá cualquier juez o fiscal de turno está decidiendo, y lamentablemente la gente que vive de extorsiones millonarias o que ha acumulado mucho dinero fácilmente paga por su libertad. Uh-huh. Entonces, esa es una cosa dura de decir, pero habría que meterle ganas a agrupar, a reunir y dar estímulos a los mejores fiscales y a los mejores jueces, como también a los mejores policías, para que trabajen articuladamente y tengamos respuestas en corto, mediano y largo plazo que nos sorprendan. Sí, bueno, tú lo has dicho bien en el sentido de que hoy día hay esfuerzos bastante notables con respecto a la policía, por ejemplo, que ha estructurado un departamento que se llama el GORE, no sé si has oído hablar de él, ¿no? Que es un grupo de élite, efectivamente, que con mucha tecnología comienza a capturar o a desarticular estas grandes bandas de extorsionadores sobre todo, ¿no? Y sí, lo que termina pasando es que llega en algunos casos a fiscales probos, ¿no? Proactivos, que quieren gestionar rápidamente un sistema de justicia, diría, saturado. Pero lo que termina pasando en muchos casos es que la humanidad de muchos fiscales y jueces impide que por su propia seguridad tomen acción sobre estas bandas que amenazan sus propias vidas. Entonces, no solamente es corrupción, sino es un sistema perverso en donde la delincuencia amenaza, como tú le decías, hoy a jueces y fiscales que antes estaban protegidos por una cara oculta, ¿no? Esos jueces sin rostros que nos conocimos en la época del terrorismo, y que no pueden actuar porque los delincuentes tienen mapeados perfectamente cuáles son sus familias, cuáles son sus movimientos, cuáles son sus actividades, y finalmente terminan cediendo un chantaje como el que terminamos cediendo nosotros, ¿no? Es decir, necesitamos recurrir a viejas recetas que nos funcionaron. La diferencia es que hoy hay tecnología moderna, sí, que te sorprende lo que te hace un dron de última tecnología con visores nocturnos. Prácticamente va a pasar la película de la acción del delincuente. Sí. Y la vas a tener registrada y vas a poder cruzar esa información y te van a sorprender los datos y las evidencias. Sí.
Yo lo veo en cosas tan elementales como a los jóvenes a los que les roban sus computadoras, tienen la señal georreferenciada, el celular o la computadora, y se molestan con la frustración de que pueden ir a una comisaría y le dicen no hay gasolina, se consigue la gasolina para el patrullero, se llega a la puerta del lugar donde está el equipo y dicen no podemos entrar porque no hay mandato judicial. Y conseguir al juez, conseguir al fiscal, es bueno, toda historia. Al final, una potencial forma de capturar al delincuente con la prueba del delito se ve frustrada por esta mínima sinergia, lo que se llama el sentido común, pero es que verdaderamente se trabaja a veces de forma muy precaria. Pero yo quería preguntarte, aún así, con estas circunstancias difíciles, con estas situaciones que hacen que algunos digan que el Perú camina en círculo, que salimos de una, pero luego volvemos a otra, que en el fondo no ha habido un esfuerzo mayor en invertir en la gente, que hemos pasado ciclos expansivos, positivos de la economía, como altos precios de los minerales, pero un poco que nos relajamos y volvemos a lo mismo, con problemas nuevos, pero en el fondo mostrando una misma debilidad. ¿Qué es lo que te hace creer y mantenerte en tu posición y en tu constante esfuerzo por hacer empresa y no eres tentado como muchos a hacer lo mismo en otra ciudad y de otro país? Bueno, en primer lugar porque soy peruano, nací en el Perú, mi familia vive en el Perú, ¿no? y quiero jubilarme y ojalá morirme en el Perú, ¿no? Yo no concibo la idea de emigrar y mucho menos dejar el país que me vio nacer y que me ha dado las oportunidades que he tenido a pesar de las circunstancias. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la tarea que tenemos no está correlacionada solamente al hecho de generar haciendo empresa, sino también de legar. Legar en el sentido de entregar a nuestros hijos un lugar mejor para vivir. Lo que yo hago en mi negocio, lo hago pensando en ellos y su futuro, ¿no? Y en cómo construir un país en donde ellos tengan un futuro con más seguridad, con mejor educación, con mejor salud, etc. La labor del empresario no solo se circunscribe a su propia empresa y al beneficio de sus trabajadores, sino a sus familias, a sus clientes y, por supuesto, a la sociedad que está alrededor. El empresario tiene una labor social que no solamente está determinada por los impuestos, sino por todo lo que podemos hacer para cambiar a la sociedad en un contexto donde el Perú tiene un gran problema de gestión, ¿no? Y las autoridades han demostrado que no están gestionando bien. Y nos vemos inmersos en una burocracia que crece, en una burocracia que no acciona, y nosotros finalmente con nuestros propios recursos y a través de acciones o herramientas como obras por impuestos y diría nuestras propias donaciones y iniciativas sociales, comenzamos a generar un cambio que el Estado no es capaz de gestionar. Y ahí es donde comienza, diría, este optimismo que a muchos empresarios nos alberga, ¿no? Y es que está en nuestras manos cambiar al país. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a hacer cambios en elementos que no están bajo nuestro control, como la seguridad, como lo tú decías, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca? A nosotros contratar a fuerzas privadas para darle seguridad a nuestra gente, a nuestros clientes, a nuestra comunidad. Hay límites en donde ya no podemos romper barreras y ahí es donde comienza la frustración. Pero es una sinergia entre empresa privada y Estado. En pocas palabras, yo veo difícil que una empresa progrese si no hay un entorno de seguridad, un entorno de mínima predictibilidad. Entonces, creo que lo natural es que la empresa privada vaya creciendo junto como crece la institucionalidad del Estado. Totalmente. Entonces, es miope quien dice lo que está fuera de mi negocio no me importa. Así es. Creo que ahí tu visión es completamente correcta. La cancha es de todos. Y ahí, pero yo expreso públicamente mi frustración porque de un tiempo a esta parte, en todos los años que me han tocado gestionar empresas, sobre todo como gerente general o como CEO, es las pocas plataformas o los pocos espacios que he encontrado para interactuar con el gobierno. Más allá de alguna iniciativa particular, ¿no? de grupos gremiales, empresariales, en donde invitamos autoridades, no hay una conexión real entre gobierno y empresa.
Y lo que me frustra es que nosotros no solamente contamos con recursos, sino también con ideas y con tiempo, nuevamente en este sentido de donarlo, de entregarlo gratuitamente, para que el gobierno pueda gestionar mejor, pero no encuentro esos espacios. Y ahí es donde viene, diría, este conflicto que hay entre un gobierno y una empresa que se ven divorciados y no colaborando. O sea, no hay vasos comunicantes institucionalizados. Digamos que tienes que hacer un esfuerzo mayor para poder sentarte a una mesa y dialogar de forma franca de los problemas comunes con la autoridad. Y que en muchos casos, Pedro, se ve potenciado con plataformas como esta que tú estás creando, como esta que tú estás potenciando, que son estas plataformas donde lo hacemos público, ¿no? Yo hoy día estoy en la capacidad, gracias a esta plataforma, de expresar públicamente mi interés en ayudar a cualquier autoridad o gobierno a poner a su disposición los recursos que tenemos los empresarios para poder hacer mejor las cosas. Nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestras capacidades profesionales. Ojalá que nos hagan caso y nos convoquen, pero lo que veo hasta ahora es que eso no sucede. Ahora, también hay mucha ave de paso, ¿no? O sea, gente que dura tan poco en los cargos que tan pronto se sentó contigo, ya al día siguiente hay otro. Es verdad. Eso también es triste. Es verdad. Pero yo te voy a hacer una pregunta difícil. La corriente de las buenas prácticas en la empresa privada ya tiene un tiempo. Incluso hay grandes compañías que tienen un responsable de asegurarse las buenas prácticas en la cultura corporativa. Así es. Pero el Perú fue dañado por prácticas grandes de corrupción, el caso Odebrecht, el caso del Club de la Ingeniería. Y yo estudiando con mis alumnos de manera detallada las reglas que la OCDE, este Club de Países Desarrollados, expone y comparte con todos sus asociados, dicen, cuando en una empresa X hubo prácticas corruptas, te dicen, no vas a matar a la empresa. Ese sería un error estratégico. Pero sí tienes que purgarla, tienes que desinfectarla. Estoy sintetizando en una palabra toda una acción. Pero la persona, por más que haya sido presidente directorio, que ha incurrido en malas prácticas y tiene acciones, debe de liquidarlas. No debe quedar huella de quienes ejecutaron malas prácticas. Y con mis alumnos nos hacíamos la pregunta, ¿ha ocurrido eso en el Perú? Y la ingrata sorpresa era que solo había ocurrido parcialmente. Es decir, empresas paradigmáticas que tuvieron un gran prestigio, no habían limpiado completamente la casa, habían maquillado un poco el tema, habían reducido acciones, todo, pero todavía había presencia de quienes fueron los autores del daño tan grande. Ese hacer las cosas a medio esfuerzo, ¿qué reflexión te merece? Bueno, mira, yo pertenezco a una organización que se llama Empresarios por la Integridad. Y en esa organización me cuestiono, dado que recién la integro, el rol que tenemos los empresarios para filtrarnos a nosotros mismos justamente en casos de corrupción, en donde tiene que haber un compromiso privado, por supuesto, desde el contexto de nuestra propia empresa y los valores que esta pregona, pero también público, ¿no? En donde efectivamente si hubiese algún empresario o ejecutivo que se ve inmerso en casos de corrupción, tiene que haber un paso al costado, renunciar y, si por supuesto, si es accionista, replantear su posición accionaria dentro de la organización. Estoy totalmente de acuerdo. Porque nuevamente algo que ocurre hoy día es que las redes sociales exponen con mucha rapidez y sin ningún tipo de filtro los sucesos que lindan con lo ilícito, lo ilegal, ¿no? Con la corrupción. Pero hay un juez que a mí me gusta mucho, que un tiempo esta parte se viene potenciando, que es la opinión pública expresada a través de las redes sociales, que sí es capaz de quebrar una organización si no toma decisiones reales, profundas, estructurales, ¿no? Si tú notas un caso de corrupción en una empresa, ¿no? Y esta empresa se mantiene, iría igual, no cambia su estructura, si el ejecutivo que la corrompió no se va, la opinión pública no solamente presiona para que esta persona se vaya, sino también genera una corriente que evita
que esta empresa siga haciendo negocios. Es el gran castigo que tienen las redes sociales hoy día y que nuestros hijos, los más chicos, comienzan a usar con mucha fuerza para ejercer presión. Hay casos bastante notorios, por ejemplo, te acordarás, y no tenía que ver con corrupción, de Domino's Pizza, una cadena de pizzerías que por encontrar una cucaracha dentro de una pizza y no obtuvo una buena respuesta de sus ejecutivos, terminó quebrando. La franquicia le terminó quitando la representación, ¿no? Y eso es consecuencia nuevamente de esta corriente de presión que ejercen las redes sociales. Otro tema que tiene directa relación es, se cayó el techo de todo un lugar de comidas de un centro comercial importante, de una ciudad importante del Perú. Hasta hoy Trujillo está herido. Sí. Al principio sorprendió porque parecía la misma indiferencia de siempre, hasta que hubo tal cuestionamiento del mundo empresarial mismo, que respondieron reaccionando tarde, sí, pero reaccionando de una manera que ha sorprendido. Pero yo no sé si sea suficiente para curar un daño que en algunos casos es irreversible. Pero está bien que se empiece a responder como antes no se ha hecho. Porque no vamos a ir contando la cantidad de puentes que se caen, la cantidad de techos que se caen, la cantidad de obras públicas mal hechas para medir el grado de sensibilidad de la sociedad peruana. ¿Qué piensas de eso? Bueno, hay un gran problema también correlacionado a esos hechos, y es que tiene que ver con el hecho de que estas crisis duran una semana, ¿no? Se cae un puente y a la semana pasamos a la siguiente noticia. Se cae un techo y pasamos a la siguiente noticia. Se contamina un suero y pasamos a la siguiente noticia. Hoy día estas tragedias duran 7 días y después se olvidan. Y lo terrible de esto es que nuestra memoria es tan cortoplacista y tan ligada a esta cultura, pues, de pasar rápidamente las noticias en el celular, que no le hacemos seguimiento y ya no somos más consecuentes con un castigo permanente. Los castigos hoy día son temporales. Son grandes crisis de reputación de corto plazo que a través de las redes sociales se reflejan en pocos días. A mí lo que me preocupa, Pedro, es que no somos consistentes, diría, castigando o recordando que estas crisis han generado muerte y dolor en muchos compatriotas. Hoy día ya nadie habla en las redes sociales acerca de lo que ha pasado con el suero de Medifarma, por ejemplo. O ya nadie habla acerca del Real Plaza y el techo que se cayó. Y te pongo un ejemplo mucho más lejano. Ya nadie habla acerca del derrame de petróleo que hubo en las costas de Ventanilla. Y eso no pasó hace mucho, ¿eh? En el caso de esta empresa, ¿hace cuánto pasó? Eso es lo que a mí me duele, ¿no? Este dolor que me genera que las noticias y las crisis pasen tan rápido y que nos olvidemos y que solamente nos escandalice por algunos días. ¿Cómo pretendemos generar un cambio o gestar un cambio en la sociedad si es que no somos consecuencias con una necesidad de cambio más estructural? Y ahí es donde viene mi cuestionamiento más profundo, ¿no? Claro, el seguimiento, el monitoreo, ¿no? Así es. Es como el caso de la empresa estatal de petróleo, ¿no? Todo el mundo ya reconoce que ha sido muy maltratada con temas de manejo político irresponsable de la empresa, de distintos gobiernos, y ha estado a punto de quebrar técnicamente. Si el país hace un gran esfuerzo de salvataje y que ese salvataje no vaya acompañado de las medidas saludables, sino se empiece a generar preocupación de que puede repetirse el problema, también forma parte de este inventario de temas que tú estás expresando. Pero yo quería entrar al otro aspecto, porque creo que estamos haciendo un collage de los problemas, sí, de los problemas que hay que enfrentar. Una catarsis. Una catarsis, pero que queda grabada, y hay gente que si no lo ve a esta hora lo va a ver mañana o lo va a ver de acá a una semana, así que es importante esta reflexión. Sí. Hablemos de la cada vez más larga distancia entre empresa y política. Tenemos 43 partidos inscritos. Va a ser una locura, va a ser un papelógrafo gigantesco que la mayoría va a mirar con cierta indiferencia y va a haber un número de votos viciados impresionante. Yo no sé si vamos a lograr lo que en el fondo deseo, que es mejor nivel de gobierno, mejor calidad. ¿Qué piensas
La ley intimidó a los empresarios a raíz de los actos de corrupción que se dieron en hechos que todavía están siendo ventilados por el Poder Judicial, pero veo distante a la empresa pujante, la empresa que progresa, la empresa que se compra el pleito, de este proceso tan importante que es quiénes van a ser los nuevos inquilinos de Palacio de Gobierno. Eso. Mira, pero es un buen cuestionamiento. No me contestes, ahorita vamos al break. Dale. Y volvemos. Gracias. Gracias. Continuamos con Integrando Perú. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Maestra, maestro, los Demi Hoteles esperan por ti. Disfruta de los 9 hoteles y 3 centros recreacionales en todo el Perú. Consulta por nuestras promociones exclusivas. Reserva con nosotros y vive la experiencia que te mereces. Todos los sábados a las 10 de la mañana llega a sus hogares Enlace Educativo, un programa hecho por los maestros para todos los maestros. Enlace Educativo, donde analizamos temas de coyuntura educativa y todo lo que el magisterio necesita saber. Enlace Educativo, todos los sábados a las 10 de la mañana por RCR. Enlace Educativo, un programa producido por el SUTEP. Continuamos con Integrando Perú. Bueno, Rubén, ¿cómo responderías a la pregunta de un tema tan caliente? ¿Cómo involucrarte en política? A ver, yo creo que no es necesario postular a un cargo público. Aunque no lo harías mal, ¿ah? Pero no lo sé, me lo he preguntado en más de una oportunidad, debo ser honesto. Pero ante todo, soy padre de familia, así que me debo a hijos muy chicos. Soy esposo, así que algo de permiso le tengo que pedir a mi mujer. Pero lo más importante es que soy empresario y que creo que lo hago bien. Pero en un contexto, como tú decías antes de la pausa, en donde vemos una crisis política tan profunda, me cuestiono sobre si nosotros, diría, que nos hemos formado, que nos hemos esforzado, que hemos ganado las cosas honestamente, deberíamos participar en política o no. Y tú me decías una pregunta súper inteligente antes de la pausa también, me decías, Rubén, ¿qué te parece esto del involucramiento del empresario en la política con respecto a los aportes, ¿no? Y esta ley, diría, que ha cambiado y que hoy día nos permite, diría, hacer público nuestros aportes sin ningún tipo de escondite, ¿no? Y yo te decía que veo con recelo esto, ¿no? Porque siempre en política hay vendetas, hay venganzas, ¿no? Imagínate que yo decido dar 100 soles a un partido político, porque me cae bien el candidato, porque fue mi amigo de barrio, no porque tengo esperanza de que lo va a hacer bien. ¿Qué va a pasar después con todo lo que hemos visto, ¿no? Con tantos juicios, ¿no? Casos cócteles, casos de enjuiciamientos empresarios que se han visto nuevamente por esa voluntad de ayudar a alguien que les parece que podría ser un buen gobernante, implicados en juicios que no terminan, ¿no? Ese cuestionamiento es el que yo me hago con respecto a estas libertades que creemos tener y que finalmente se convierten en venganza. Pero un detalle, el cómo es importante. O sea, en pocas palabras, ya la ley permite de nuevo aportes privados y aportes empresariales a los grupos políticos. Es un cambio que está en este momento aprobándose. Uh-huh.
pero lo que ha sido materia de proceso penal es cuando no hay la certeza que el dinero fue Efectivamente. a la organización política, sino fue a enriquecer al intermediario. O sea, se volvió una forma de cómo ser millonario en pocos días y no utilizar esos recursos para capacitar a cuánta muchacha y muchacho joven en los pueblos del Perú que tendría una oportunidad de formación de liderazgo extraordinaria. Entonces, ahí viene la pregunta, pero sabiendo que hay razones para desconfiar, si te interesa, tú puedes crear un fideicomiso con un grupo de empresarios que apuesten por esta mejora en la política y que el fideicomiso haga que se capacite a los jóvenes de varios partidos políticos democráticos buscando producir una nueva generación de políticos con solidez de valores y con esfuerzo intelectual para tener las dos recetas, honestidad y capacidad técnica de la mano. ¿No te parece una solución más práctica? ¿O es como un empresario me dijo, pero ese no es mi negocio, ese no es mi mundo? Bueno, lo bueno es que hay iniciativas ciudadanas bien interesantes que lo hacen y que ya no dejan en manos de los partidos políticos, diría, ese esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, Recambio es una iniciativa bastante interesante, ¿no? En donde jóvenes que quieren participar en política se inscriben en esa iniciativa que reúne fondos de donantes como nosotros, ciudadanos, empresarios, personas de a pie, que quieren que sus políticos estén bien formados, que conozcan sobre cómo funciona el Estado y que, por supuesto, puedan tomar decisiones basadas en los valores, pero sobre todo en el futuro del país. Es bueno, pero todavía esfuerzo modesto. Todavía es esfuerzo modesto, acotado a un espectro de acción limitado, ¿no? Por sus propios recursos, porque son una ONG. ¿Cuánto daría porque en las 10 principales ciudades del Perú haya una escuela de líderes? Sí. Que tenga financiamiento transparente de empresas privadas, pero donde el ingreso sea transparente y te sorprendan niñas y niños desde los 16 años que tienen este sueño de hacer mejor su país. Y yo me he sorprendido cuando hay becas que les pide solamente una prueba de razonamiento verbal, razonamiento matemático, y la gente... Yo he visto a un niño caminar 5 horas para obtener una simple beca de electricista en 3 meses. Algún día quería ser ingeniero, pero sabía que tenía que ganarse los reales para lograr esa meta. Uh-huh. Entonces, ¿no crees que por ahí hay que crear un banco de oportunidades? Sí, de hecho debería pasar. En ese contexto yo creo que tenemos nuevamente una oportunidad para como empresarios identificar estas iniciativas en donde podamos apoyar. Yo creo que más allá de seguir creando cosas, hay que ver qué es lo que está, diría, flotando en el mercado y que está a nuestra disposición para poder apoyar. Hay muchas causas disponibles. Tú sabes, hay una iniciativa muy, muy bacán en donde participo que se llama Unidos en Acción. Unidos en Acción es una plataforma que reúne todas las iniciativas, diría, que tienen carácter social y por supuesto instituciones bastante serias, ¿no? Como Perú Sostenible, Peruanos por Peruanos, etcétera. Y en donde uno es capaz como empresario de colgar sus iniciativas sociales y nosotros como ciudadanos identificar con cuál nos sentimos, diría, identificados, valga la redundancia, y apoyar. Una plataforma en donde vemos qué sucede, ¿no? Y cuáles son los esfuerzos para ayudar a nuestros conciudadanos. Ese tipo de esfuerzos, por ejemplo, son los que estaban haciendo falta, donde podamos ver y las empresas puedan visibilizar lo que están haciendo y hay un punto de encuentro para poder reunir a quien hace y a quien quiere ayudar, ¿no? Eso, por ejemplo, me llena de esperanza. No son tan visibles todavía, están en formación, pero como tú decías al principio de este bloque, están colisionando en tiempos con una dinámica política que ya nos ganó, en donde efectivamente tenemos una dispersión de candidatos, de partidos políticos en primera instancia y pronto de candidatos, pues que nos va a hacer no solamente confundirnos, sino también vernos mareados por una célula, como dijiste, que va a ser interminable, ¿no? Inleíble, ¿no? Y además, con algo que a mí me preocupa, y es que todavía no... 1,20 m de altura. Sí, probablemente, un cedulón va a ser, ¿no? Pero algo que a mí me preocupa es que yo particularmente no veo claridad en un proceso que ya está muy cerca de concretarse, ¿no? O sea, si comenzamos a contar los días, estamos a un poquito menos de un año de las siguientes elecciones. Por ejemplo, ¿tú crees que sería bueno modificar la regla que exige que hayan tenido militancia en uno de estos partidos nuevos? ¿O puede ser antiguos?
de 1 o 2 años y dejar abierta la posibilidad de que inviten a una personalidad que pase pruebas de no tener condenas, de no tener... En pocas palabras, ¿dónde está la sabiduría en exigir experiencias en donde la mayor parte de los grupos son muy jóvenes y les falta todo? O más bien preocuparse de que sean los más calificados de la sociedad peruana, o sea, que más bien que se abran las puertas para que personas que pasen los filtros más rigurosos puedan ser aceptados como candidatos presidenciales. Porque yo entiendo que para congresista hay toda una literatura que dice no tiene que ser universitario porque puede haber un líder que con la justa sepa leer y escribir. Pero cuando hablamos de presidente de la República ya hay que exigir más cosas. Sí. Y que se cree un filtro muy riguroso para que solamente personas que tienen una vida realmente limpia y están capacitados puedan acceder a candidatear a la presidencia de la República. ¿Sería interesante una experiencia de ese tipo? Sí. ¿O quieres o te parece normal que siga el patrón? A ver, yo creo que, no creo, estoy convencido de que para hacer política se necesita no solamente una figura magnánima, ¿no?, y absolutista, sino que se necesita un equipo. Es como una empresa, ¿no? Tú no gestionas solo en una empresa, ¿no? Y nuevamente, y lo digo en términos de lo que pasó con San Antonio, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Cuando a mí me felicitan y me agradecen por lo que hicimos en San Antonio y que fue de público conocimiento, yo les digo inmediatamente que eso no fue mi mérito. Esto es mérito de un equipo. Entonces, cuando hablamos de una figura presidencial, lo más difícil de lanzarse, diría, a postular al gobierno, a una candidatura presidencial, es entender que necesitamos un equipo para gobernar, ¿no? Y si tú te pones a pensar no solamente en ministros, sino en viceministros, en direcciones, en jefaturas, etcétera, tú para gobernar necesitas de un partido político porque necesitas de una base amplia de personas que estén en capacidad de gobernar, ¿no? Y bueno, yo lamentablemente no conozco cuántas personas necesitas, pero me imagino que son por lo menos algunos miles, ¿no?, para ocupar las posiciones claves en el gobierno que te permitan gobernar en función a las directrices de la cabeza, que es el presidente de gobierno. Entonces, cuando nosotros elegimos un presidente, lo más difícil no es elegir al presidente, es elegir quién está detrás. Y lo que ha pasado un tiempo esta parte es que no nos hemos informado quién está detrás. Elegimos a la persona que mejor nos cae, o efectivamente al que puede tener mejores credenciales, o que creemos que puede tener mejores credenciales, pero no nos ponemos a mirar quién está detrás de él o de ella. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo que el deterioro no es de los políticos, como equivocadamente mucha gente dice, el deterioro es del conjunto de la sociedad. Porque así como hay funcionarios públicos corruptos, detrás de cada funcionario público corrupto hay un empresario corrupto. Y hay ciudadanos que corrompen. Exacto. ¿No? Entonces, claro, tú dices, no, el político es corrupto. Pero claro, ¿qué pasa cuando te detiene un policía de tránsito, ¿no?, y tú quieres librarte una papeleta? ¿No? Ese dilema del ciudadano es el que tiene que estar resuelto. Oye, yo no quiero funcionarios corruptos, entonces yo no puedo corromper, ¿no? ¿Qué tan importante es el borrar de raíz la cultura de Pepe el Vivo en el Perú? Fundamental, pero en un país donde el 80% de la economía es informal es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo lo haces en un contexto en donde solamente el 20% de la economía es formal y el resto es informal? Y no informal porque la gente no lo quiera, sino porque la presión tributaria es demasiado grande, no porque no te da para poder soportar la carga que te genera la burocracia y los trámites administrativos, ¿no? Yo cuando era chico, por ejemplo, puse un negocito de venta de ropa, chiquitito, no tenía nada, y dije, voy a poner empresa, y saqué mi RUS, ¿no? Estaba en el régimen simplificado. Bueno, quebré al primer mes, ¿no? Porque no tenía la capacidad de lidiar con la sobrecarga de costos que tenía esta empresa. O sea, para empezar necesitaba una dirección donde poner la empresa, no necesitaba contratar un contador para que me haga las declaraciones mensuales y no tenía la plata. Entonces, mi emprendimiento fracasó naciendo. Esa sobrecarga que se le genera al microempresario, al emprendedor, es la que hace que la informalidad escale,
¿no? Porque nuevamente no hay condiciones para poder hacer negocios desde una etapa tan embrionaria y sobre todo tan falta de recursos. Siempre he escuchado lo difícil que es penetrar el mundo de la informalidad, pero cuando leo lo que hacen en la India, donde a nadie se le reconoce como totalmente informal porque tiene un celular inteligente. Así es. No es informal, tiene un contrato de un servicio de telecomunicaciones y Así tiene es. gran uso su celular. Tiene servicio eléctrico en su casa y hay consumo importante. Tiene vehículo y no es un vehículo muy pobre ni viejito, sino es un vehículo del año. Entonces, empiezas tú a unir cabos y te das cuenta que ¿a quién le llaman informal? A alguien que es medio formal y que cursando la información fácilmente lo vas a identificar. Oye, Pedro, te has tocado un tema. Tú sabes que yo me fui a la India. Me fui invitado nuevamente por una universidad que me quiso enseñar cómo funcionó el modelo de formalización del mercado más informal del mundo, como bien dijiste. Y efectivamente todo partió con los celulares. Tú sabes que en la India, a diferencia del Perú, una gran parte de la población no tenía documento de identidad. Eran NNs, no existían. Entonces, el problema, a diferencia del Perú, donde el 99% diría está registrado en RENIEC, en la India la mayoría no estaba inscrita. Bueno, este proyecto lo que hizo no solamente fue comenzar a registrar y empadronar a los ciudadanos, sino que a partir de ese código comenzar a hacer inclusión financiera. Y lo que tú has dicho es una genialidad en términos que se resolvió, en primer lugar, dándote o que relacionando tu DNI con una cuenta bancaria. Entonces, lo que en Perú conocemos como Yape, como Plin, en otros países es un sistema en donde tu sola identificación ya te genera una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Y la informalidad que era tan rampante se comenzó a conducir en un eje de la formalidad, consecuencia de esto, que era el celular. Yo creo que esto no solamente va a formalizar las economías, y de hecho eso está comenzando a pasar en el Perú, el modelo indio está comenzando a venir y está comenzando a coquetear con algunas instituciones del gobierno que lo han identificado, sino también el celular va a comenzar a ver o va a comenzar a remodelar la manera como vemos la política. Porque hoy día los votantes, los chicos que están entre 18 y 30 años, que son casi la mitad de la masa votante, va a elegir en función a las redes sociales. Ahí creo que está la oportunidad de cambio. Vamos a comenzar a investigar, vamos a comenzar a googlear, a buscar por ChatGPT, ¿no? Oye, ¿quién es este fulanito o menganito, no? ¿Quién es este candidato? Y vamos a comenzar a leer en línea quiénes son los que están postulando y se merecen nuestro voto. El gobierno digital puede ser una excelente herramienta para sincerar el país y la gran masa de informales descubrir que no son tan informales y poco a poco con incentivos inteligentes ir construyendo plataformas gigantescas de personas a quienes primero el Estado les dice: Ampay, ya sé qué haces, ya sé cuánto mueves, te doy tiempo para que te pongas a derecho, pero después, pasado ese tiempo, te voy a caer con todo. Entonces es importante que hagas algo por tu país, por tu gente. Algún día serás padre, has sido hijo. Entonces no podemos ser piratas de nuestro propio país. Sí, es cierto. Y al gran ilegal, ya no informal, pues hay tecnología, los drones con visores nocturnos, la imagen satelital. Si tienes un puesto de control, tú le vas a decir a los oficiales del puesto de control: oiga, usted no me puede decir que por acá no ha pasado nada, porque acá tengo la evidencia fílmica que han pasado 12 camiones con estas placas, con estas características, y miren que han salido llenos. Entonces, ya no queda otra: o cumples la ley o te vas a tu casa, o eres procesado por incumplimiento de tus obligaciones. Entonces, hay maneras. Lo que falta es voluntad política. Sí, y regresamos al principio de la conversación, porque nuevamente el Estado es un Estado ineficiente, sin voluntad, ya no política, sin voluntad ejecutiva. El burócrata no empuja, diría, a una dinámica de transformación que nos ayude a mejorar, diría, el gobierno, y que éste impacte sobre el ciudadano que demanda, y lo vamos a poner nuevamente en los términos que dijiste al principio de la conversación también: puentes que no se caigan, carreteras que no tengan huecos, ¿no? Mayor seguridad al momento de transportarnos, al momento de estar en una combi, que no nos asalten, ¿no?
Ese es el vacío, nuevamente. A mí lo que me frustra, ¿sabes qué es, Pedro? Que vivimos en un país que genera los recursos, que tiene las partidas, que tiene la plata para poder, diría, con buena gestión, hacer un cambio profundo. Lo que me frustra es que no tenemos ejecutivos dentro del gobierno que lo hagan o que tengan la voluntad de hacerlo. Y en muchos casos que lo sepan hacer y no lo hagan porque se mueren de miedo de que la Contraloría luego los esté enjuiciando por haber sido proactivos y haber sido ejecutivos. Muchos actores técnicos que están detrás de los acuerdos de gobierno a gobierno me dicen, no hay otra salida que hacer la obra comprometida con un acuerdo de gobierno a gobierno. Va a ser más cara. Uh-huh. Pero ¿por qué se encarece? Porque es una empresa extranjera, pero al final esa empresa extranjera va a subcontratar a la mejor empresa nacional. Correcto. Entonces, los mismos peruanos nos complicamos porque hemos roto lo mínimo que debe existir, que es una confianza que se va haciendo mayor por los hechos, por nuestras obras, por nuestro récord de vida. Sí. Entonces, es increíble que volvamos a argumentos que existían en el siglo XIX, cuando no había Ministerio de Economía, no había Administración Tributaria, cuando la empresa privada cobraba los tributos, porque así era el Perú. Uh-huh. Entonces, pero para eso necesitamos respetar al Estado. Así es. Respetar al policía, respetar al maestro. Se llenó de favores políticos el puesto de maestro, ocurrió en democracia, por esa falta de respeto a una carrera que debería ser como en Finlandia, una de las carreras más valoradas y respetadas del Estado, porque el maestro es el gran artesano del futuro del país. Así es, así es. Yo quisiera hacer la última pregunta. Si tuvieras insistencia de por un tiempo corto ayudar a compromisos donde estén tirios y troyanos, donde estén las fuerzas democráticas mayoritariamente, y te pidan un protagonismo, una colaboración, una mayor participación, ¿no le tienes miedo a la bisagra entre lo político y seguir haciendo lo que hace siempre? En absoluto, Pedro. Lo haría. Y nuevamente lo haría porque mi compromiso no solamente es con el país, sino también es con mis hijos. Yo le quiero dejar un mejor país a mis hijos. Y la única manera que estoy seguro tendría de hacerlo es participando y haciéndome parte, diría, de un Estado que necesita de nuestra ayuda, de profesionales, ¿no? Por algo nos sacamos y nos quemamos las pestañas en la universidad, estudiando, trabajando, ganando experiencia, ¿no? Pero nuevamente, el tema es que no se necesita de uno, se necesita de muchos peruanos para hacer este cambio. Con esa respuesta, amigos, cerramos el programa agradeciéndole a Rubén Sánchez con una conversación donde uno sale recargado, lleno de energía renovable. Muchas gracias. Encantado, Pedro. Gracias por la invitación. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.